Bienvenidos a un espacio de encuentro donde la palabra se transforma en emoción. En el canal de Laura Marisa Torres, abrimos una ventana hacia la esencia más pura del alma humana, explorando los matices que definen nuestra existencia. El amor y el sentimiento no es solo un nombre, es nuestra filosofía. Entendemos que detrás de cada relato, de cada poema y de cada vivencia habita un latido que busca ser comprendido. Nos sumergimos con respeto en la calidez de los afectos, pero también en la profundidad de la nostalgia, buscando siempre la verdad que se esconde en los detalles. En cada entrega, Laura nos invita a recorrer los senderos del corazón. Exploramos esos vínculos invisibles que nos unen, las ausencias que nos marcan y esa fuerza sublime que nos permite trascender. Aquí, las emociones encuentran su voz y el amor se manifiesta en su forma más auténtica y honesta. Te invitamos a dejar el ruido del mundo afuera y a permitirte un instante de introspección. Ya sea a través de una narrativa que conmueva tus sentidos o de una reflexión que sea un bálsamo para el espíritu, este es tu refugio de sensibilidad. Prepárate para una nueva experiencia. Bienvenidos a El amor y el sentimiento. Laura Marisa Torres. Bienvenidos una vez más a El amor y el sentimiento, el espacio donde las historias cobran vida en la voz de Laura Marisa Torres. Hoy compartimos con ustedes un relato que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del tiempo y el peso de las palabras que nunca llegamos a decir. A solo 1 milímetro de la felicidad eterna, es una historia profunda, conmovedora y sobre todo, una lección de vida que nos recuerda que el mañana no es una promesa, sino un regalo que no debemos dar por sentado. Acompáñennos a descubrir la historia de Víctor, un joven que, en medio de su lucha más difícil, encontró en una tienda de música el motivo más hermoso para seguir caminando, sin saber que el destino le tenía preparada una revelación que llegaría justo a tiempo para la eternidad. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes que ya forman parte de esta comunidad. Su apoyo constante es el motor que mantiene vivo este canal. Y si es la primera vez que nos visitas, te extendemos una invitación abierta a sumarte a nuestra familia. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros relatos, pensados siempre para tocar el corazón. Pónganse cómodos, abran su mente y prepárense para escuchar este emotivo guión escrito por Claudio Darío Guayar. Los invitamos a sumergirse en el siguiente relato. A solo 1 milímetro de la felicidad eterna. El sí que llegó cuando ya no había aliento. Capítulo 1. El eco de un corazón cansado. El silencio en la habitación de Víctor no era un silencio común, era una presencia física, densa, que se pegaba a las paredes y se filtraba por las rendijas de su armario. A sus 17 años, Víctor ya era un experto en las diferentes tonalidades del silencio. El silencio metálico de las máquinas del hospital, el silencio compasivo de los médicos y el más doloroso de todos, el silencio cargado de lágrimas contenidas de su madre. Víctor nació marcado,
Mientras otros niños aprendían a patear una pelota, él aprendía los nombres de medicamentos que sonaban a hechizos antiguos. El cáncer no era para él una batalla externa, sino un compañero de cuarto invisible que reclamaba cada vez más espacio. Su cuerpo, aunque joven, se sentía como una casa vieja que cruje bajo el peso de un invierno eterno. Sus manos eran delgadas, casi translúcidas, y en sus ojos se reflejaba la sabiduría triste de quien sabe que su reloj tiene menos arena que los demás. Desde su cama, su único vínculo con el mundo era una ventana que daba a la calle principal. Pasaba horas observando el flujo de la vida, la gente que caminaba apurada hacia trabajos que odiaban, los niños que gritaban por un helado, las parejas que se tomaban de la mano sin saber la fortuna que poseían por el simple hecho de caminar. Víctor los envidiaba, no por sus posesiones, sino por su normalidad. Él daría toda su colección de discos por un minuto de ese cansancio cotidiano, por un gramo de esa salud que el resto del mundo daba por sentada. Su madre, el único pilar que lo sostenía sobre el abismo, entraba cada mañana con una sonrisa que era en realidad una armadura. Ella movía las cortinas, traía el desayuno y evitaba mirar el calendario. Ambos jugaban a un juego cruel, el de fingir que el mañana era una garantía. Pero esa mañana, algo se rompió en el interior de Víctor. Se miró en el espejo del baño y no reconoció al chico pálido que le devolvía la mirada. Se sintió harto de ser un espectador, de ser una sombra en su propia casa. Miró a su madre y le dijo con una voz que sorprendió por su firmeza: «Mamá, hoy voy a salir. Solo». La mirada de su madre fue un poema de terror y esperanza. Quiso negarse, quiso encerrarlo en una burbuja de cristal para proteger el poco aliento que le quedaba, pero vio algo en las pupilas de su hijo que la detuvo. Era el último destello de un fuego que estaba a punto de apagarse. Solo una vez, Víctor, pero prométeme que volverás antes de que caiga el sol. Susurró ella, sabiendo en el fondo que le estaba dando permiso para ir al encuentro de su destino. Víctor asintió, aunque sabía que el sol que realmente le preocupaba era el que se estaba ocultando dentro de sus pulmones. Se puso su chaqueta favorita, la que le quedaba un poco grande ahora, y cruzó el umbral de la puerta. El aire exterior le golpeó la cara como una bofetada de realidad. Hacía meses que no sentía el sol directo, el olor a asfalto caliente y el ruido caótico de la ciudad. Caminó con pasos inseguros, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Cada metro era una victoria sobre la fatiga. No sabía a dónde iba, hasta que sus ojos se cruzaron con la vidriera de aquella tienda de música. Allí, entre carátulas de vinilo y luces de neón, el destino le tenía preparada la trampa más hermosa y cruel de su vida. Capítulo 2. El umbral del primer latido. Víctor se detuvo frente a la puerta de cristal de la tienda de música. Su reflejo, apenas una silueta delgada y pálida, temblaba bajo la luz del mediodía. Por un segundo, el miedo a colapsar en medio de la acera estuvo a punto de hacerlo retroceder. Pero el impulso de vivir algo real fue más fuerte. Empujó la puerta y el sonido de una campanilla dorada anunció su entrada, marcando el inicio de la cuenta regresiva más dulce de su vida. El aire dentro de la tienda era distinto, olía a papel viejo, a plástico nuevo y a esa madera seca de los estantes de vinilos. Era un refugio del ruido exterior, un santuario donde el tiempo parecía no tener prisa. Víctor caminó con cuidado, arrastrando los pies apenas lo suficiente para no perder el equilibrio, fingiendo interés en las estanterías para ocultar su agitación. Sin embargo, sus ojos no buscaban notas musicales, sino el origen de una presencia que llenaba el local. Allí, detrás del mostrador de madera oscura, estaba ella. Se llamaba Catherine, aunque para Víctor, en ese instante, no necesitaba nombre. Era simplemente la luz. Tenía el cabello castaño recogido de forma descuidada, unos ojos que brillaban con una vitalidad que a él le resultaba casi ajena,
y una calma que contrastaba con el caos interno que Víctor cargaba. Ella no lo miraba como lo miraban los demás. No había lástima en su expresión, ni ese juicio silencioso que suele caer sobre los enfermos. ¿Te puedo ayudar en algo? Preguntó ella, y su voz fue como la primera nota de una canción perfecta. Víctor sintió que la sangre le subía a las mejillas, un calor que hacía años no experimentaba. El nudo en su garganta no era producto del cáncer, sino de una timidez que lo paralizaba. Mientras ella esperaba una respuesta, Víctor se perdió en su sonrisa. Pensó que si la muerte se parecía a ese momento, quizás no era tan temible después de todo. Sintió un deseo irracional de cruzar el mostrador y besarla, de pedirle que le diera un poco de esa vida que le sobraba en la virada. Sí, yo querría comprar un CD. Balbuceó, sintiendo que las palabras se deshacían en su boca. Sus dedos, temblorosos, señalaron el primer disco que sus ojos alcanzaron a ver en el mostrador lateral. No sabía qué grupo era, ni qué género tocaban. Podría haber sido la música más hermosa del mundo o el ruido más insoportable, pero para él, ese objeto era el pasaporte para prolongar el encuentro. Catherine tomó el disco con movimientos suaves y precisos. Sus ojos se cruzaron con los de Víctor por un segundo eterno. ¿Quieres que lo envuelva? Preguntó ella con una nueva sonrisa, una más cómplice, como si supiera que él no estaba allí por la música. Sí, por favor. Logró decir Víctor, apenas moviendo la cabeza. Ella se retiró hacia el pequeño almacén trasero para buscar el papel de regalo. Víctor se quedó solo en el mostrador, aferrándose al borde de madera para no caerse. El corazón le golpeaba las costillas con una violencia que lo asustaba, pero no era dolor, era emoción. Cuando ella volvió con el paquete perfectamente envuelto y adornado con un pequeño lazo, Víctor se sintió como si estuviera recibiendo el tesoro más valioso del planeta. Pagó con dedos torpes, tomó el disco y salió de la tienda sin mirar atrás. Caminó hacia su casa con una fuerza que no sabía que tenía, ignorando el cansancio que empezaba a reclamar su cuerpo. Al llegar a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama mirando el paquete brillante. No lo abrió. Sintió que abrirlo sería terminar el momento. Lo guardó en una caja vacía debajo de su cama, como quien guarda una promesa de regreso. Esa noche, por primera vez en 17 años, Víctor no soñó con hospitales, sino con el sonido de una campanilla y una sonrisa que le había devuelto el alma. Capítulo 3. La procesión de los silencios envueltos. A partir de esa tarde, la vida de Víctor dejó de ser una espera por la muerte para convertirse en una espera por el mediodía. Su habitación, antes un mausoleo de frascos de pastillas y estudios clínicos, empezó a transformarse en un santuario dedicado a una extraña. Cada mañana, Víctor libraba una batalla contra su propio cuerpo para ponerse en pie. El dolor en sus articulaciones y la falta de aire eran ahora obstáculos que debía sortear para alcanzar su único objetivo: volver a escuchar la campanilla de la tienda y ver el rostro de Catherine. Su madre observaba desde el umbral de la cocina, con el corazón apretado por una mezcla de alegría y terror. Veía a su hijo peinarse con un esmero que no le conocía, ponerse la ropa más limpia y tratar de ocultar el temblor de sus manos. Sabía que Víctor estaba viviendo un sueño, pero también sabía que ese esfuerzo físico le estaba robando las pocas reservas de energía que le quedaban. Sin embargo, no decía nada. ¿Cómo negarle la ilusión a quien ya tiene los días contados? El ritual se volvió cotidiano. Víctor llegaba a la tienda siempre a la misma hora, con la respiración entrecortada y el sudor frío perlándole la frente. Al entrar, el aire acondicionado y el aroma a música lo recibían como un bálsamo. Catherine, al verlo,
Ya no lo saludaba con la formalidad de una empleada. Su sonrisa se volvía más cálida, más íntima, como si ella también hubiera estado contando los minutos para su llegada. Hola, Víctor. ¿Qué música te llevarás hoy? Preguntaba ella, apoyando los codos en el mostrador. Esa pregunta era el momento más difícil y hermoso del día. Víctor apenas podía hablar. Su timidez, alimentada por años de aislamiento, era una muralla infranqueable. Se limitaba a señalar un CD al azar. Pasó por el rock, por el jazz, por la música clásica y hasta por discos de géneros que jamás habría escuchado. No le importaba el contenido. El disco era solo el pretexto para ver los dedos de Catherine moviéndose con destreza mientras cortaba el papel de regalo. Se quedaba ahí, de pie, observándola en un silencio sepulcral que él odiaba, pero que no podía romper. Quería preguntarle qué música le gustaba a ella, si tenía hermanos, qué hacía cuando la tienda cerraba. Quería decirle que ella era el único color en su mundo de grises. Pero las palabras morían en su garganta, asfixiadas por el miedo al rechazo y sobre todo por el miedo a que ella descubriera que ese chico que la visitaba todos los días era en realidad un espectro con fecha de vencimiento. Catherine, por su parte, parecía disfrutar de esos minutos de silencio. Lo envolvía todo con una lentitud deliberada, como si quisiera que Víctor se quedara un poco más. A veces, mientras deslizaba la cinta adhesiva, le contaba anécdotas de clientes extraños o se quejaba del calor del verano, buscando una reacción en él. Víctor solo asentía o regalaba una sonrisa tímida, sintiéndose el ser más afortunado y miserable al mismo tiempo. Al regresar a casa, el ritual terminaba siempre igual. Víctor entraba en su cuarto, se sentaba en el borde de la cama y depositaba el nuevo paquete bajo la cama. La caja ya no estaba vacía, ahora albergaba una colección de cubos brillantes, todos intactos, todos con sus lazos perfectos. Eran monumentos a su cobardía. Cada disco representaba una oportunidad perdida de invitarla a salir, de pedirle su número, de confesarle que la amaba con la desesperación de quien no tiene futuro. Una noche, el cansancio fue más fuerte que su voluntad. Víctor colapsó en el suelo de su habitación. Su madre corrió a socorrerlo y mientras lo ayudaba a subir a la cama, vio la hilera de discos bajo el mueble. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender la magnitud del sacrificio de su hijo. Víctor, con la voz apenas audible, le susurró: No puedo, mamá. No me atrevo a decirle nada. Siento que si hablo, el hechizo se va a romper y ella verá lo que realmente soy. Hijo, el amor no es para los que tienen tiempo, es para los que tienen valor. Ella no ve a un enfermo, Víctor. Ella te ve a vos, al chico que vuelve todos los días solo para verla sonreír. No esperes a que tu cuerpo decida por vos. Mañana, hace que valga la pena. Respondió ella, acariciándole el cabello. Víctor cerró los ojos, sintiendo el peso de la caja bajo su cama como si fuera plomo. Sabía que su madre tenía razón. El tiempo no era un aliado, era un verdugo que ya estaba levantando el hacha. Mañana sería el día. Mañana, de alguna manera, tendría que romper el envoltorio de su propio corazón. Capítulo 4. El peso del último aliento. Esa mañana, el sol se filtró por la ventana de Víctor con una claridad despiadada. No era un día cualquiera. Se despertó sintiendo un frío inusual en los huesos, una pesadez en el pecho que no se aliviaba con los inhaladores ni con las pastillas de colores que descansaban en su mesa de luz. Sabía, con esa intuición animal que tienen los que conviven con la sombra, que sus reservas se estaban agotando. El tiempo, ese enemigo al que había intentado ignorar durante 30 discos, se había quedado sin paciencia. Se levantó con un esfuerzo que le arrancó un gemido sordo. Cada movimiento era una negociación con el dolor. Se miró al espejo y vio un guerrero cansado, los ojos hundidos,
la piel pálida como el papel de los sobres que acumulaba, y una determinación que quemaba en sus pupilas. Se lavó la cara, se puso su mejor camisa, y con manos que no dejaban de temblar, escribió su número de teléfono en un pequeño trozo de papel. Lo dobló en 4, lo apretó en su puño, y sintió que ese papel pesaba más que toda su vida. Hoy es el día, mamá, dijo al bajar las escaleras, apoyándose con fuerza en el pasamanos. Su madre no intentó detenerlo. Lo miró con una mezcla de orgullo y una tristeza infinita que le desgarraba el alma. Le acomodó el cuello de la camisa y le dio un beso en la frente. Un beso que sabía a bendición y a despedida. Ella sabía que Víctor no solo iba a comprar un disco, iba a entregar la última pieza de su existencia. El trayecto hacia la tienda fue un calvario de 3 cuadras. Víctor se detuvo 2 veces a recuperar el aire, apoyando la espalda contra las paredes de los edificios, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. La gente pasaba a su lado, vibrante y ruidosa, sin sospechar que ese muchacho estaba librando la batalla final contra la nada. Finalmente, el brillo de la vidriera apareció ante él. La campanilla sonó y el mundo exterior desapareció. Catherine estaba allí, como siempre, pero esta vez no estaba leyendo. Lo estaba esperando. Sus ojos se iluminaron de una manera distinta, una mezcla de alivio y una preocupación que intentó disfrazar con profesionalismo. Notó su palidez, notó cómo sus hombros caían bajo el peso de una fatiga invisible. Ella, con una voz cargada de una ternura que casi lo hace llorar, le dijo: Hola, Víctor. ¿Te ves un poco cansado hoy? Solo un poco. Necesito otro disco. El último. Logró decir él, forzando una sonrisa que fue más una mueca de dolor. Señaló un CD sin mirar, con un gesto mecánico. Catherine lo tomó, pero no se dio vuelta de inmediato. Se quedó mirándolo, como si quisiera decirle algo, como si el silencio que los había unido durante semanas estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos. Sin embargo, la timidez de Víctor volvió a levantar su muro de cristal. Él no podía hablar. Sentía que si abría la boca, en lugar de palabras, saldría su último suspiro. Ella se retiró al almacén para envolver el paquete. Fue el minuto más largo en la historia del universo. Víctor miró el mostrador, ese trozo de madera que había sido la frontera de su amor imposible. Con un movimiento rápido, casi desesperado, dejó el papel con su número justo al lado de la caja registradora. Fue un acto de fuga, una confesión muda lanzada al vacío. Catherine regresó con el paquete. Estaba envuelto con un cuidado exquisito, con un papel azul profundo y un lazo plateado. Al entregárselo, sus manos se tocaron. Víctor sintió una descarga de vida, un calor que recorrió sus venas por última vez. Ella apretó ligeramente sus dedos, un gesto que duró apenas un segundo, pero que para él fue una eternidad de aceptación. Gracias, Susurró él, apenas un hilo de voz. Sin esperar nada más, Víctor se dio vuelta y salió corriendo de la tienda. Bueno, corriendo era una forma de decir. Salió con la urgencia de quien huye de un incendio, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado que quiere romper los barrotes. No miró hacia atrás. No vio si Catherine había tomado el papel. Solo quería llegar a la seguridad de su cama antes de que sus piernas cedieran. Llegó a su casa empapado en sudor frío. Subió las escaleras como pudo, entró en su cuarto y se dejó caer sobre las sábanas. El último disco, el número 31, quedó sobre la mesa de luz. Víctor cerró los ojos, sintiendo una paz extraña. Había cumplido. Había dejado su marca en el mundo de Catherine. Mientras la oscuridad empezaba a envolverlo, pensó en la sonrisa de ella y en el papelito sobre el mostrador.
Lo que Víctor no sabía, mientras el sueño definitivo empezaba a reclamarlo, es que la vida tiene una forma muy cruel de jugar con los tiempos. Esa noche, el silencio en su habitación se volvió eterno. El reloj se detuvo para él, justo cuando a unas pocas cuadras de allí, alguien sostenía un teléfono con la esperanza temblando en las manos. Capítulo 5. El teléfono que sonó en el vacío. La mañana siguiente al regreso de Víctor fue diferente a todas las demás. No hubo el sonido de las cortinas abriéndose, ni el aroma del café recién hecho inundando el pasillo, ni el murmullo de la radio que su madre solía encender para disfrazar la soledad de la casa. El sol entró sin pedir permiso, iluminando las partículas de polvo que danzaban sobre la mesa de luz, donde el último CD, envuelto en ese azul profundo, descansaba como un testigo mudo del esfuerzo final. Víctor no se despertó. No hubo lucha, no hubo estertores, no hubo miedo. Simplemente, el motor de su corazón, ese que había funcionado con el combustible de la ilusión durante las últimas semanas, se había apagado en la paz de la madrugada. Se fue con la imagen de Caterine grabada detrás de sus párpados, creyendo quizás que su misión estaba cumplida y que el papelito en el mostrador era un puente que ahora le tocaba cruzar a ella. A media mañana, el teléfono de la casa rompió el aire con un timbre estridente, casi violento. La madre de Víctor, con los ojos rojos y el alma hecha pedazos, tardó en reaccionar. Estaba sentada en la cocina, con las manos vacías sobre el regazo, mirando un punto fijo en la pared. El teléfono insistió 1, 2, 3 veces. Finalmente, con un movimiento mecánico, se levantó y atendió. ¿Hola? Susurró ella, con una voz que parecía venir de un pozo profundo. Del otro lado de la línea, hubo un segundo de duda. Era una voz joven, fresca, pero teñida de una timidez que ahora resultaba dolorosa. Hola, ¿se encuentra Víctor? Soy Catherine, la chica de la tienda de música. Él dejó su número ayer y, bueno, me gustaría hablar con él. El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado que pareció viajar a través del cable y golpear el pecho de la chica en la tienda. La madre de Víctor sintió que el mundo se desmoronaba por segunda vez en menos de 12 horas. El sí que su hijo había esperado, la respuesta que le habría dado una razón para luchar un día más, estaba ahí, vibrando en el auricular, pero el destinatario ya no podía escucharla. La madre, acompañada con un sollozo desgarrador que le cortó la respiración, le respondió: Mi hijo no podrá atenderte ahora. Murió ayer por la noche. Hubo un grito ahogado del otro lado. Luego, un silencio prolongado, absoluto, interrumpido únicamente por los lamentos de la madre, que finalmente se permitió quebrarse. Caterine no dijo nada más. No había palabras para llenar ese abismo. La llamada se cortó con un clic metálico, dejando a dos mujeres unidas por la misma tragedia en puntos distintos de la ciudad. Una llorando al hijo que se le fue, y la otra llorando al chico que nunca se atrevió a conocer. Pasaron los días. La casa de Víctor se volvió un lugar de sombras y recuerdos estancados. Su madre se negaba a entrar en la habitación. El dolor era una bestia que la esperaba detrás de la puerta. Pero una tarde, una semana después del entierro, sintió la necesidad imperiosa de estar cerca de las cosas de su hijo. Necesitaba oler su ropa, tocar sus libros, convencerse de que no había sido un sueño. Entró despacio. La habitación estaba tal cual él había dejado. Se acercó al armario para empezar a ordenar su ropa, pensando en qué conservar y qué donar. Al abrir las puertas, el aroma de Víctor la golpeó de frente. Pero lo que vio en el fondo del armario la dejó sin aliento.
Allí estaban, apilados con una prolijidad obsesiva, los 30 discos y uno más en la mesita de luz. Todos envueltos. Ni uno solo de ellos había sido abierto. El papel brillante, los lazos de colores, las etiquetas de la tienda, todo estaba intacto. La madre se arrodilló frente a la montaña de música silenciada. Le causó una curiosidad infinita ver tantos regalos acumulados, tantos trozos de papel que su hijo había comprado solo para tener una excusa para existir un minuto más frente a esa chica. Tomó uno de los discos, el primero de la fila, y se sentó sobre la cama de Víctor, el mismo lugar donde él había pasado tantas noches imaginando una vida que no tendría. Con las manos temblorosas, rompió el envoltorio. No buscaba la música, buscaba entender qué había pasado por la cabeza de su hijo. Al abrir la cajita de plástico, un pequeño pedazo de papel, doblado con cuidado, cayó sobre las sábanas. La madre lo recogió. Sus ojos se empañaron antes de empezar a leer. La letra era delicada, femenina, cargada de una esperanza que ahora resultaba insoportable. ¡Hola! Estás súper guapo. Me encanta que vengas todos los días. ¿Quieres salir conmigo? Te quiero mucho. Catherine. Un grito mudo escapó de los labios de la madre. Con una desesperación febril, tomó otro disco y lo abrió. El mismo papel. Tomó otro y otro y otro más. Abrió los 31 paquetes, rompiendo el papel de regalo que Víctor había cuidado tanto. En cada uno de ellos, en cada bendita caja de música, había un mensaje de Catherine. Todos decían lo mismo. Todos eran una invitación al amor. Todos eran el sí que Víctor nunca se atrevió a buscar. Ella se lo había dicho 31 veces. Él había tenido la felicidad en sus manos, bajo su cama, en su armario, durante un mes entero. Pero su propia duda, su miedo a no ser suficiente y su timidez lo habían mantenido ciego ante la verdad que lo rodeaba. La madre se abrazó a los papelitos, llorando por el amor que pudo ser y por el hijo que murió pensando que su sentimiento no era correspondido a solo 1 milímetro de la felicidad eterna. Capítulo 6. El eco de lo que no fue. La habitación de Víctor ya no olía a enfermedad, sino al aroma penetrante del papel rasgado y a la tinta de 31 confesiones que llegaron tarde. La madre, sentada en el suelo, estaba rodeada por los restos de una felicidad que nunca se abrió. El azul profundo, el rojo pasión y el plateado de los envoltorios formaban un círculo de colores inútiles a su alrededor. En su regazo apretaba los papelitos de Catherine como si fueran las últimas reliquias de un santo. No podía dejar la historia así. Sabía que Víctor, allá donde estuviera su alma liberada de ese cuerpo cansado, necesitaba que el círculo se cerrara. Con una voluntad que solo nace del dolor más puro, guardó cada nota en una pequeña caja de madera, una que Víctor usaba para guardar sus fotos de infancia, y tomó el último disco, el número 31, aquel que su hijo no llegó a poner bajo la cama. Caminó hacia la tienda de música. Cada paso pesaba 1 tonelada. El sol de la tarde alargaba las sombras y la ciudad seguía su curso, indiferente a la tragedia que cargaba esa mujer en una caja de madera. Cuando llegó a la vidriera, se detuvo. Vio a Catherine a través del cristal. La chica no estaba en el mostrador. Estaba sentada en un rincón, con la mirada perdida en una batea de discos viejos, con los ojos hinchados y una palidez que ahora competía con la que Víctor tuvo en vida. La campanilla sonó. Catherine levantó la vista y al ver a la madre de Víctor, se puso de pie de un salto. No necesitaban presentaciones. El dolor es un lenguaje que se reconoce a kilómetros. La madre, dejando la caja sobre el mostrador de madera, el mismo lugar donde Víctor dejaba sus miedos cada mediodía,
le dijo susurrando. Él no los abrió. Los guardó todos. Se llevó la duda a la tumba. Pero yo necesitaba que supieras que él te amaba con el poco aliento que le quedaba. Catherine abrió la caja. Sus manos temblaron al tocar sus propias notas, devueltas por el destino. Empezó a llorar, pero no era un llanto ruidoso. Era un goteo constante, una lluvia fina que lavaba semanas de incertidumbre. Catherine, con la voz rota, dijo: Yo le puse una nota en cada uno. Cada vez que lo veía entrar tan frágil, pero tan valiente, yo le escribía un motivo más para que se quedara. Pensé que él las leía y que no me contestaba porque no quería cargarme con su situación. Pensé que su silencio era su forma de protegerme. Ambas se quedaron en silencio, compartiendo el peso de un malentendido que le había robado la vida a uno y la alegría a la otra. La madre tomó el último disco, el azul, y se lo entregó a Catherine. Este es para vos. Es el que compró el último día, el que le costó la vida llegar a buscar. Catherine tomó el disco, pero esta vez ella fue quien rompió el envoltorio. No había ninguna nota de Víctor adentro, pero al abrir la cajita, encontró el papelito doblado que Víctor había dejado junto a la caja registradora, aquel que ella, en la confusión de la clientela y su propia timidez, no había visto hasta ese momento. Solo decía: Gracias por darme una razón para caminar. Catherine puso el disco en el reproductor de la tienda. Una melodía suave, una balada de piano triste y hermosa a la vez, inundó el local. Fue la primera vez que la música de esos discos sonó de verdad. En ese instante, entre los estantes de madera y el olor a viejo, el espíritu de Víctor pareció descansar. Ya no había deudas. Ya no había milímetros de separación. El amor, aunque póstumo, había encontrado su camino. A veces creemos que el tiempo es un océano infinito, pero en realidad es un hilo delgado que se puede cortar en cualquier momento. Vivimos protegiéndonos, escondiendo nuestros "te amo" detrás de envoltorios de orgullo, de miedo o de una timidez que llamamos prudencia. La historia de Víctor nos deja una herida abierta, la de comprender que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se abre. No guardes tus palabras para un mañana que no tiene contrato firmado. No dejes que el miedo a un no te robe la posibilidad de un sí que ya te pertenece. Porque al final de nuestros días, lo que más pesa no son los errores que cometimos, sino los envoltorios que, por miedo a sufrir, nunca nos atrevimos a rasgar. Fin. Guión y desarrollo narrativo: Claudio Darío Guayar. Fecha de creación: 14 de abril de 2026. Basado en una premisa original de autor anónimo. Nota de autoría. Este relato, estructurado y expandido integralmente en 6 capítulos, es una obra literaria creada por Claudio Darío Guayar, quien desarrolló la trama, los diálogos y el arco dramático a partir de un fragmento breve de origen anónimo. Concluir una historia como la de Víctor y Catherine nos enfrenta a una verdad incómoda pero necesaria. La vida no nos debe un mañana, y el silencio, a veces, es el muro más alto entre nosotros y la plenitud. Que este relato sea un recordatorio de que cada segundo es una oportunidad única para romper el envoltorio de nuestros miedos y entregar lo que realmente somos. No permitamos que nuestro último disco sea el único que no llegue a sonar. Hemos llegado al final de esta conmovedora entrega en el amor y el sentimiento. Esperamos que la historia de Víctor y Catherine haya dejado una huella profunda en su interior y nos invite a todos a valorar la urgencia de nuestros sentimientos. Queremos expresar nuestra gratitud infinita a la comunidad de suscriptores que, con su fidelidad y apoyo constante, hacen posible que este espacio siga creciendo. A quienes comparten nuestros videos y nos ayudan a difundir estas lecciones de vida, gracias por ser parte esencial de este proyecto.
Si todavía no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ahora y a activar la campanita. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido con alma. Un reconocimiento especial a la revista latina 809 en León, España, y a su director, Sherry Santana, por su invaluable apoyo profesional y por fortalecer los lazos culturales que nos unen a través de la comunicación y el arte. Finalmente, queremos otorgar el crédito correspondiente a la autoría de este material. El desarrollo integral, la estructura dramática de los 6 capítulos y la sensibilidad volcada en este guión son obra de Claudio Darío Guayar, quien ha logrado transformar una premisa en una pieza literaria inolvidable. Gracias por acompañarnos, por su tiempo y por su silencio reflexivo. Los esperamos en nuestro próximo encuentro, aquí, donde el corazón siempre encuentra su voz. Hasta pronto. Convocatoria abierta. Proyecto de accesibilidad en YouTube. LSA. Hola a todos. Mi nombre es Claudio Darío Guayar y junto a Laura Marisa Torres estamos en la búsqueda de un colaborador o colaboradora con conocimientos en lengua de señas argentina, LSA, que quiera sumarse a un proyecto de inclusión en nuestros canales de YouTube. Nuestra meta es que las personas sordas dejen de estar excluidas del contenido de relatos y puedan disfrutar de nuestras producciones de la misma manera que el resto de la audiencia. Sobre los proyectos, Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche, mi canal dedicado a relatos de terror y suspenso. El amor y el sentimiento, el canal de Laura, enfocado en reflexiones de vida y mensajes de amor. ¿Qué buscamos? Alguien que desee participar por el compromiso con la lengua de señas argentina, compartiendo nuestra visión de que la cultura y el entretenimiento deben ser para todos. Es ideal para estudiantes avanzados o intérpretes que busquen visibilidad y quieran aplicar sus conocimientos en un formato creativo. Lo que ofrecemos: créditos completos en cada video y en la descripción. Difusión mutua en nuestras redes sociales y comunidades. La satisfacción de abrir una puerta que hoy está cerrada para muchos en el mundo de los relatos en español. Si te apasionan las historias de terror o los mensajes de reflexión y quieres ayudarnos a que el contenido sea realmente para todos, queremos hablar con vos. Contacto: Claudio, +54 9 387 440 7570. Claudio Guayar 31 @gmail.com. Laura, +54 9 11 3826 1256. El amor y el sentimiento @gmail.com. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje y considerar nuestra propuesta. Valoramos enormemente su interés y el respeto hacia esta iniciativa que busca derribar barreras en el mundo digital. Gracias por ayudarnos a difundir, por sus palabras de aliento y por compartir la visión de que el contenido de calidad, ya sea desde el suspenso o la reflexión, debe ser accesible para todos sin distinción. Gracias por ser parte de este camino hacia una comunidad más inclusiva. Con gratitud y respeto, Claudio Darío Guayar y Laura Marisa Torres.